El evento de hoy será presidido por Vladimir Murashov. El doctor Murashov es científico en el Instituto de Washington de Salud Ocupacional. Recibió un doctorado de la Universidad de Canadá. Después hizo investigación postdoctoral en la Universidad de British Columbia en Vancouver, en Canadá, en el 2001. Su doctorado lo completó en el 98. Es un experto reconocido internacionalmente en los ámbitos de salud y nanotecnologías y ha participado en paneles y consejos consultivos. Ha sido también miembro de la Interagencia de Estados Unidos del Grupo de Trabajo de Nanotecnologías del NIOSH desde el 2004. Encabeza los grupos de seguridad de nanotecnología en la Organización de Estándares Internacionales y también en la OCDE, y ha escrito muchos artículos que tratan de materiales químicos y seguridad y salud y tecnologías emergentes. Nuestra primera ponente es Carla Ribalta, que es investigadora postdoctoral en el National Research Center for Work Environment en Dinamarca. Hizo su doctorado en el Instituto de Evaluación Medioambiental e Investigación de Agua en España y tiene un doctorado en Química Analítica y Medio Ambiente en el 2019 en la Universidad de Barcelona. Su principal ámbito de investigación es la caracterización, evaluación y modelización de las exposiciones en los entornos ocupacionales y los efectos sobre la salud humana debido a las exposiciones laborales. El segundo ponente es Mohamed Zain Aghahi, que es químico en Health Canada, en la Oficina de Control y Evaluación de Nuevas Sustancias desde el 2017. Trabaja en herramientas informáticas y una base de datos, desarrollando también modelos de exposición. Tiene un doctorado que recibió en el 2017 de la Universidad de Ottawa en química computacional. Durante sus estudios trabajó en modelos de larga escala computacionales, purificación de gas natural y marcos de metal orgánico y también modelos de aprendizaje por máquina. Después, Marc Lapuente es evaluador del medio ambiente en Canadá. Ha llevado a cabo investigación en la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Canadá y también ha estado encargado de desarrollar la regulación para los nanomateriales y su seguridad en Canadá. También dirige proyectos dentro de la delegación canadiense en la OCDE y ha contribuido al esfuerzo internacional para la regulación de los nanomateriales. Matthew Detra es también químico computacional en la Universidad de Ottawa. Tiene una maestría de química y ahora trabaja en la unidad de exposición para el medio ambiente y el cambio climático de Canadá. Ha estudiado ciencias, matemáticas, estadísticas, informática, filosofía, psicología y negocios. Matthew es un experto en modelos computacionales y herramientas para las ciencias. Habla francés e inglés y puede escribir en toda una serie de idiomas, incluyendo C++, JavaScript, Python y R. Y ahora le voy a dar la palabra a nuestro presidente, el doctor Murashov. Muchísimas gracias por esa presentación. Buenos días, buenas tardes a todos.
y bienvenidos a este webinario de la OCDE acerca de la exposición a los nanomateriales. Cómo evaluar la exposición a los nanomateriales, evaluación de los resultados de herramientas y modelos. El grupo de trabajo de los nanomateriales se estableció en el 2006 y ha evaluado la exposición a los nanomateriales. Desde que se estableció este grupo, ha llevado a cabo 18 publicaciones para la OCDE. Una de esas publicaciones se llama Armonización para medir y evaluar la exposición a las emisiones. Esta intervención se está leyendo y no se podrá interpretar. Nanomaterials as a recommended tool for exposure assessment. 4 of the most recent publications from the working party numbering 345 through 348 describe results of our steering group projects aimed at evaluating existing models to characterize exposures for nanomaterials to three population groups: consumers, workers, and the environment. These projects were led by our colleagues from Health Canada, Environment and Climate Change Canada, the National Research Center for the Working Environment in Denmark, and the US National Institute of Occupational Safety and Health. So many thanks to Canada, Denmark, and the United States for completing 3 projects and for hosting this webinar today. And of course, the other OECD member countries made significant contributions to these 3 projects. So these were truly international projects. At today's webinar, you will hear project details directly from the researchers who led this. Durante este webinario se le va a dar la palabra a investigadores que se han encargado directamente de los proyectos. Vamos a empezar con la doctora Carla Ribalta Carrasco, que nos va a hablar de la exposición ocupacional. Muchísimas gracias, Vladimir. No sé si me escuchan bien. Espero que sea el caso. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a ser la primera ponente el día de hoy y les voy a presentar lo que se llevó a cabo bajo el proyecto de evaluar la preparación internacional para los modelos regulatorios y no regulatorios para evaluar la exposición ocupacional a los nanomateriales, con información acerca de los resultados de diferentes herramientas. Aquí ven las diferentes partes de mi presentación. Primero voy a hacer una presentación con el contexto, después les explicaré los resultados, las implicaciones de este trabajo y algunos de los siguientes pasos que se podrán llevar a cabo, y después haré un breve resumen. Yo voy a presentar hoy, pero este trabajo obviamente no lo llevé a cabo sola. Fue un trabajo de equipo que se llevó a cabo con Ana Sofía Fonseca y Kelda Alstrup Jensen, que está aquí también conmigo el día de hoy. Y son los dos del Centro Nacional de Investigación NIOSH de Dinamarca, y también NIOSH también participó con nosotros, y también Health Canada para el proyecto acerca de los consumidores. Fue un proceso muy largo porque empezó en el 2018, pero no presentamos un primer proyecto hasta junio del 2020. Y después de 3 ciclos de comentarios se presentó un informe final en junio del 2021 que se aceptó para publicarlo en octubre de este año. Y durante todo este proceso y durante estos 3 ciclos de comentarios recibimos 140 comentarios de 5 instituciones diferentes de 3 países distintos. Siguiente diapositiva.
Antes de presentarles los resultados del proyecto, quisiera explicarles el contexto en el que se llevó a cabo este proyecto, para que entiendan por qué lo llevamos a cabo. Ahora hace falta evaluar la exposición ocupacional para toda una serie de procesos y materiales, y esto es por las diferentes regulaciones que existen y también por temas de salud y seguridad. Y la manera más idónea de proceder es llevar a cabo medidas de exposición ocupacional. Pero estas medidas toman mucho tiempo y son muy costosas. Y es en este contexto que diferentes herramientas de evaluación de la exposición pueden ser muy útiles porque nos pueden dar una indicación del nivel de la exposición y también nos ayuda a establecer prioridades y también a gestionar riesgos. Tenemos dos grandes grupos de herramientas. Por un lado, tenemos herramientas que se han desarrollado para evaluar la exposición a productos químicos convencionales. Es lo que llamaré las herramientas convencionales. Y para este tipo de herramienta, pues solo tenemos un número limitado de herramientas que están reconocidas a nivel internacional. Y estas herramientas no se desarrollaron ni tampoco se evaluaron para la exposición ocupacional a los nanomateriales. Por otra parte, tenemos herramientas nuevas que se han desarrollado específicamente para nanomateriales. Sin embargo, estas herramientas realmente están en pañales todavía y por ahora no se ha aceptado ni recomendado ninguna de estas nuevas herramientas a nivel regulatorio. O sea que hace falta todavía llevar a cabo un proceso de validación. Y por eso el objetivo de este proyecto es evaluar en qué medida estas diferentes herramientas, o sea, a la vez las herramientas convencionales y las herramientas nanoespecíficas, nos pueden ayudar y si se pueden aplicar para la evaluación de la exposición ocupacional a los nanomateriales. Ahora les voy a presentar algunos de los resultados y los vamos a dividir en dos partes. La parte 1 es donde tenemos una compilación de herramientas y una pre-evaluación de herramientas para que en un segundo paso se lleve a cabo una evaluación más a profundidad. Aquí lo que ven es la lista de las herramientas que se han compilado. Hay 23 herramientas, es lo que ven aquí. 13 son específicas para nanomateriales y los demás son convencionales. Tenemos 3 niveles y estos niveles están basados en la EN 17058. Es una clasificación distinta de la que se aplica en otros contextos y por eso voy a hacer una presentación muy breve para que entiendan lo que significa esta clasificación. El primer nivel son herramientas calitativas con una estimación de la exposición o una gestión de riesgo que se fundamenta en hipótesis o en datos calitativos. Este nivel incluye, por ejemplo, herramientas para establecer categorías de riesgo, por ejemplo, Nano Risk Cats o simplemente herramientas de bando de control. En el segundo nivel tenemos herramientas semi-cantitativas fundamentadas en hipótesis o determinantes altamente reducidas y también que se combina con la evaluación de la opinión de los expertos. Esto incluye, por ejemplo, Stoffenmanger, Nano o NanoSafer. El nivel 3 son herramientas que proporcionan un resultado cuantitativo que está basado en datos cuantitativos. Por ejemplo, tenemos GUIDE Nano o la CPSC-ENP. Y como lo pueden ver, algunas herramientas están entre dos niveles, porque a veces no es tan fácil clasificar las herramientas. Entonces, en la primera compilación de herramientas teníamos
herramientas que pertenecían a diferentes niveles y también diferentes tipos de herramientas. En esta primera parte llevamos a cabo diferentes evaluaciones. Por un lado, el análisis del ámbito de las herramientas, donde examinamos los parámetros entrantes y salientes y también cuáles son los escenarios que puede abarcar la herramienta y las vías de exposición. También tenemos un examen del acceso y el apoyo de las herramientas. Aquí vemos la interfaz usuario, por ejemplo, y si hay diferentes parámetros entrantes. Y también calculamos una puntuación de dificultad que va del 1 al 5. Esta puntuación va del 1 al 5, o sea que es una manera muy simplificada para examinar la complejidad de las herramientas y se basa en la interfaz, la accesibilidad de la herramienta, cómo se meten los entrantes, cuáles son los resultados que se obtienen y qué tipo de orientación se puede obtener. Y por último, en esta primera parte también está un examen de la sensibilidad de las herramientas. Esto es una parte muy importante y se trata de proporcionar información acerca de la sensibilidad de la herramienta y evaluamos cómo los resultados de esta herramienta pueden cambiar con las variaciones de los entrantes. So after this first part where we did the assessment that I was just explaining, we selected from the 23 tools, 15 tools, 10 nanospecific and 5 conventional chemical tools. And these ones were the ones that we submitted. Estos instrumentos convencionales somos lo que hemos sometido para las pruebas ulteriores. Siguiente diapositiva. Las razones por las que se excluía alguna herramienta en respecto a la prueba de desempeño eran distintas razones según la herramienta, pero se pueden resumir aquí en estos 3 puntos que ven en la pantalla. En algunos casos tenemos versiones mejoradas que ya habían sido incluidas en la evaluación, así que esto puede ser el caso con Expo o con Export Nano, que excluimos por haber encontrado mejor que la versión convencional de Export Nano. Otros instrumentos o bien no estaban disponibles simplemente, o bien no había una interfaz para el usuario. Esto es el caso de ThermalArp. Y por último, otros instrumentos o herramientas no se incluyeron porque notamos incoherencias entre las variaciones de resultados con respecto a las variaciones de los insumos. Así que esto había que estudiarlo más y por ello no adoptamos estas herramientas. Siguiente diapositiva. Bien, ahora pasamos a la segunda parte, que es las pruebas de desempeño mismo de las herramientas o instrumentos. Para esta prueba de desempeño, primero recabamos un total de 126 estudios de casos reales que tenían una base exhaustiva de datos y datos además de alta calidad. Esta información que fue listada en los estudios fue utilizada como insumos para las herramientas, tras lo cual el resultado del modelo fue comparado con los datos reales que se habían listado en el estudio de caso. Comparamos los resultados con los datos reales y ahí pudimos evaluar las herramientas. Muy bien, estos 126 casos fueron evaluados según una calificación de relevancia, de fiabilidad y de completud simplemente del estudio. Esta nota podía ir desde 0 hasta 1. La nota 1 pues era la del estudio más completo y luego fuimos dando prioridad a los distintos casos
en función de la notación de calidad por encima de 0,7. Para poder evaluar la predictibilidad de las herramientas, nos referimos a ciertos nanocriterios existentes a los que voy a referirme ahora. Un mínimo de 25 comparaciones fueron realizadas, comparaciones con datos entre datos reales y datos de exposición. Luego las situaciones de exposición para evaluar la aplicabilidad del modelo de herramienta, y la exposición, por supuesto, hay que hacerla distintamente para los distintos ámbitos. La correlación Spearman es la correlación entre las estimaciones, es decir, entre los insumos y las concentraciones de los exhumos, que se decidió tendría que corresponder a una nota de por lo menos 0,6. No hay ámbitos donde este modelo carezca de modelos, allá donde las mediciones de exposición son claramente y coherentemente superiores a los datos previstos y donde no exceden el modelo en más de 10% en otros casos. Bien, para clarificar un poquito más, voy a mostrarles unos ejemplos de lo que podemos encontrar en esta evaluación. Uno de los elementos que he mencionado es la correlación Spearman. La correlación Spearman, en esta diapositiva ven algunos ejemplos de ella, mostrándoles las concentraciones reales comparadas con las que se ven en el modelo o en el resultado de la herramienta. A raíz de esto pudimos calcular el coeficiente de correlación Spearman, y cuando esta correlación era por encima del 0,6, supusimos que la correlación era correcta. Y este tipo de medición se realizó en todos los casos, además de los casos que figuraban en los distintos grupos. Por ejemplo, hipótesis donde los nanopartículas estaban en forma de polvo o bien en forma de spray. La siguiente, parte 2. También examinamos en cada caso, en cada hipótesis, el ratio de las concentraciones modelizadas comparándolo con las medidas. Y esto se representó aquí, como lo ven en el gráfico, donde tenemos casos indicados con una letra y con un número. Y luego cuando tenemos ratios o proporciones por encima de 1, eso significa que las concentraciones del modelo son superiores a las que se habían medido, lo cual es un resultado deseable por razones, digamos, de precaución. Y luego cuando la proporción o el ratio es inferior a 1, eso significa que las concentraciones del modelo son inferiores que las concentraciones reales, y en estos casos se consideran aceptables, puesto que representaban menos de 10% del total de los casos, y no había una clara indicación de que este comportamiento fuera específico a algún ámbito. Digamos que para los spray todas las concentraciones pues estaban por debajo de lo previsto. Siguiente diapositiva. Para algunas de estas herramientas realizamos evaluaciones específicas en función de la función específica de la herramienta. Aquí les muestro un ejemplo de, por ejemplo, una herramienta de bandas estadísticas de control, que nos da una banda de datos o de valores de exposición para cada caso. Este tipo de herramientas se utilizan para las evaluaciones preliminares, y por ello se evaluó si la herramienta a la que se le asignaban los casos más altos y concentraciones o bandas de concentración más altas funcionaba. Y aquí ven los resultados. Hay un poco de superposición entre la segunda y la tercera banda, como pueden ver en la diapositiva. Pasamos a la siguiente. Otro ejemplo. Herramienta de evaluación de riesgo, que nos da el nivel de exposición y también nos da el porcentaje de reducción que habría que aplicar a este caso para poder mantener la exposición dentro de los valores establecidos para los valores de exposición en ambientes profesionales. Aquí analizamos el resultado de la herramienta después de aplicar el porcentaje recomendado de reducción, y esto queda representado
color gris en los puntitos de color gris que ven en el gráfico. Y esto lo comparamos para ver si es inferior a los valores OEL de los materiales análogos. Y como ven, aquí todos los valores caen por debajo del límite de exposición en ambiente profesional. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos un resumen de los resultados finales de las pruebas de desempeño y las herramientas nanoespecíficas. Ven que en la mayoría de los casos el número de comparaciones está por encima de 25, que es la cifra que queríamos realizar, salvo para algunas excepciones debido simplemente a la limitación de casos disponibles. En la segunda columna vemos el coeficiente de correlación Spearman, que se calculó para todos los casos. Y luego calculamos también los casos donde se está manipulando la sustancia con H, los casos donde la sustancia se manipulaba o se entraba en contacto por conducto de un spray, y luego los últimos casos con la letra A. En la última columna tenemos el resultado, es decir, saber si la herramienta sirve para predecir más de un 10% de los casos. Y en la última columna tenemos una evaluación o un comentario sobre si esta herramienta parece estar adaptada para la evaluación de nanomateriales o la exposición. Bien, ahora voy a pasar por las herramientas más detalladamente. Para la ISO tenemos una correlación de 0,63, como ven, para el número de partículas, pero esto no lo tuvimos para la masa de partículas. Bajo la predictibilidad, esta era menos de 10% en este caso, y la correlación entonces en la siguiente biorrima es de 0,6, la correlación en todos los ámbitos, tanto como para el manejo comparable de spray, y menos de 10% de los casos pasaron sin predicción. La Stoffenmanger, la correlación Spearman es de 0,78 y el porcentaje no era aplicable, ya que la herramienta simplemente da un valor semi-cuantitativo. El modelo CPNC, tenemos aquí una correlación Spearman superior a 0,6 en todos los ámbitos, y en cuanto al 10%, o la regla del 10%, no se cumplía, aunque solamente para una pequeña parte. Pasamos a la siguiente prueba, que es LICARA. Debido a las especificidades de esta herramienta, la correlación Spearman y el 10% pues simplemente no se aplican, puesto que no disponemos de datos con los que se pueda comparar esta herramienta. Así que para la LICARA lo que hicimos fue un estudio de fiabilidad que se realizó exitosamente. La siguiente, NanoSafer. Tenemos una correlación Spearman por encima del 0,6 para todos los ámbitos y también para el manejo de polvos, pero no para los sprays. Luego tenemos el 10% con respecto a la regla de predicción que se cumple en la versión original, que es la que actualmente está disponible en la página web, pero no para la versión simplificada. La versión simplificada todavía no está disponible al público. Es una versión que actualmente está en fase de desarrollo. Bien, luego tenemos la herramienta Guide Nano. La correlación es superior al 0,6 en todos los ámbitos. En cuanto a la regla del 10%, esta no se cumple. Y por último tenemos Swiss Precautionary Matrix y Consex por Nano, para los cuales no se cumple ni la correlación Spearman ni la regla de 10%. Así que para SANS es un sistema de apoyo a la decisión que consiste de varias herramientas. Algunas fueron evaluadas en este ejercicio, por ejemplo, LICARA o en parte de biorrima.
Sin embargo, hay otros componentes de la herramienta que simplemente no fueron evaluados. Para Swiss Precautionary Metrics, esta herramienta nos da un resultado semi-cuantitativo basado en una gama y también una evaluación cualitativa. Fue realizada al comparar las distintas hipótesis con los resultados. Y luego con la herramienta de Conseexpo Nano solo estaban disponibles 5 estudios de caso. Un par de ellos eran con respecto a los nanomateriales solamente. Y ahí se observó una discrepancia del orden de 2. Y en términos generales, pues la herramienta parecía funcionar bastante bien. Buen desempeño, digamos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hemos visto ya en la anterior que para las herramientas nanoespecíficas había un desempeño bastante bueno. Aquí les muestro las herramientas convencionales. Como ven aquí, el cuadro está organizado exactamente de la misma manera. En los casos que vemos aquí, ninguna de las herramientas aprobó el test. Sin embargo, tenemos Riscoderm, que tiene una correlación superior a 0,6 en el caso de polvos, pero más del 10% de los casos pasaron sin previsión. Esta herramienta podría utilizarse en situaciones indicativas, puesto que no hay otras pruebas actualmente disponibles para los nanomateriales. Pero vemos en todo caso, en respecto a las herramientas convencionales, que hay una clara diferencia con respecto a las nanoespecíficas. Es importante mencionar que estas herramientas no se desarrollaron con los nanomateriales en mente y por ello no resulta sorprendente que no correspondan. Pero nos parece importante someterlas a prueba ya que son pruebas disponibles y existentes. La siguiente diapositiva. Con respecto a las implicaciones de nuestro trabajo en el ámbito de las políticas, podemos decir que estos resultados son muy valiosos para las autoridades nacionales y regionales y su evaluación de los distintos modelos a raíz de este estudio. Son instrumentos específicos que pueden apoyar las decisiones regulatorias. Así que estos resultados están ya disponibles y las autoridades correspondientes podrán decidir si algunas de estas herramientas se utilizan y en qué condiciones han de utilizarse. Aunque este trabajo representa un paso adelante, queda margen para la mejora. Les voy a mencionar otros estudios de la OCDE que también pueden utilizar estos mismos datos. Estos proyectos se concentran en aspectos distintos. Por ejemplo, el primero es de orientaciones sobre cómo utilizar los modelos de exposición profesional para generar también datos de exposición medidos para la evaluación ulterior de los modelos. Vemos que para ciertos ámbitos específicos sigue habiendo una tremenda falta de casos de exposición, lo cual necesitamos para someter a prueba los modelos. Podemos evaluar un modelo, por ejemplo, para la manipulación de polvos, sin embargo, pero para los spray o la abrasión, pues tenemos muy pocos casos y no podemos someter los instrumentos a prueba. Un tercer proyecto es con respecto a la identificación de factores que pueden medirse para determinar la exposición y estos son, por ejemplo, pues mediciones o instrumentación. Además, tenemos una evaluación de variabilidad por parte de los usuarios. Esto no fue considerado en este caso y como les he dicho, hay que realizar pruebas de desempeño en otros ámbitos, lo cual no pudimos cubrir en estos casos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues para resumir, solo 4 herramientas o instrumentos superaron la prueba de desempeño en función de los criterios, pero un total de 10 herramientas podrían ser aceptadas a la luz de los comentarios distintos que fuimos recibiendo, pero claro, tomando en cuenta las limitaciones de cada herramienta y los casos en los que se puede emplear. Esto es un paso muy importante hacia la aceptación de las herramientas para medir la exposición a nanomateriales, como dije, pero como también he dicho, queda mucho trabajo por delante para poder disponer de herramientas. Actualmente hay proyectos de la OCDE que apuntan en esa dirección. Pasamos a la siguiente diapositiva.
tenemos aquí ya para concluir. Esto es para ayudarles con el informe y encontrar lo que les interese. Le dije que consiste en dos partes, la parte 1 y la 2. La parte 1 comparte con los consumidores este proyecto debido a que ha habido un solapamiento entre los dos proyectos y por ello decidimos trabajar conjuntamente. Y pasamos a la siguiente, donde tenemos aquí los informes más individuales para casos de exposición en situación profesional o exposición de los consumidores y los modelos de desempeño. Y esto está entonces en la parte 2. Bien, pues en esta siguiente parte quiero dar las gracias a la Secretaría de la OCDE por el apoyo que nos ha brindado a través de este largo proceso y también reconocer los proyectos Calibrate y otros socios que participaron en Calibrate porque una buena parte del trabajo fue realizada conjuntamente con Calibrate. Y luego también gracias a Gov4Nano y ICA del gobierno danés, que también apoyó mucho nuestro trabajo durante las fases finales. Y por último, gracias a todas las organizaciones, a los expertos que brindaron comentarios y apoyo a través del proceso. Les agradecemos el tiempo invertido, así como sus comentarios. Así que muchas gracias a todos. Y pasamos ya a la última diapositiva. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Por supuesto, si tienen preguntas, utilicen la función QA, preguntas y respuestas. Muchas gracias por esa excelente ponencia. Quiero utilizar la oportunidad para recordar a los participantes que podrán hacer preguntas en cualquier momento, escribiéndolas en la pestaña Q&A, QA, que tienen a la derecha abajo. Veo que tenemos bastantes preguntas, así que vamos a hacer un listado de las preguntas y trataremos después de las ponencias de dar respuesta a las preguntas. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente ponencia con el doctor Mohamed Zain Agafi del Ministerio de Salud de Canadá, que va a hablarnos de modelos de exposición. Hello everyone, I'm Mohamed and I will presenting the project Buenos compilation. días, soy Mohamed Zain Agha y les voy a presentar las herramientas disponibles y los modelos que se utilizan para la evaluación de la exposición del consumidor a los nanomateriales manufacturados y la evaluación de su aplicabilidad. Este proyecto se ha llevado a cabo con Health Canada y también con Dinamarca. Hace 6 años se llevó a cabo una encuesta organizada por la OCDE y el Grupo de Trabajo sobre Nanomateriales Manufacturados. Esta encuesta identificó que los modelos y las herramientas son importantes para poder describir la exposición de los consumidores y del medio ambiente. Se plantearon diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas herramientas y modelos hay para llevar a cabo la evaluación? ¿Cuáles son los escenarios y las vías de exposición que se podrían contemplar para evaluar la exposición de los nanomateriales? ¿Las previsiones son robustas? ¿Qué modelos, qué herramientas podrían ser más adaptadas para la evaluación de la exposición de los nanomateriales? ¿Y qué tan sensibles son las predicciones en cuanto a los cambios de los parámetros de entrantes? Para contestar estas preguntas, Canadá preparó una propuesta para la OCDE con 2 objetivos: una compilación de las herramientas disponibles y los modelos para evaluar la exposición de los consumidores y el medio ambiente a los nanomateriales manufacturados y la evaluación de su aplicabilidad para evaluar la exposición a los dichos nanomateriales. Bajo el objetivo número 1, cualquier inventario de modelos y herramientas disponibles para la evaluación de la exposición de los consumidores a los nanomateriales manufacturados se ha desarrollado
a través de una revisión de la documentación y la literatura, y también se consultó los países miembros del grupo de trabajo de nanomateriales manufacturados. Hay un inventario que incluye 23 herramientas clasificadas en 2 categorías. La primera categoría incluye 15 herramientas específicas para los nanomateriales y la categoría 2 incluye herramientas de productos químicos tradicionales, pero que se pueden aplicar también a los nanomateriales. Este inventario se implementó en Excel y está disponible públicamente. Proporciona información sobre el modelo. El inventario proporciona diferentes tipos de información, por ejemplo, el nombre de la herramienta, la versión de la herramienta, el país de origen, la descripción, la disponibilidad, los parámetros que se necesitan, qué tipo de producto puede abarcar el modelo y las limitantes del modelo. Bajo el objetivo número 2, evaluación de la aplicabilidad de las herramientas y modelos de la categoría 1, como lo ven aquí, el proceso de evaluación se llevó a cabo en base a un análisis del ámbito, una evaluación de la accesibilidad y el apoyo, un análisis de sensibilidad, SA, y el rendimiento de una prueba de rendimiento. El análisis de ámbito examinó los parámetros para los entrantes, las hipótesis, los dominios de aplicación, las vías de exposición y los resultados. También se examinó el marco computacional del modelo y las herramientas, y en los documentos que ya se han publicado podrán encontrar todos los detalles. Se incluyeron los diferentes modelos que ven aquí a la derecha de la pantalla: Boxa, Conso Expo, Guidenano, Inano, Licara y los demás que ven aquí en la lista que está en la pantalla en azul. El análisis de ámbito llegó a la conclusión que las herramientas y los modelos tienen resultados diferentes para la evaluación de exposición. Se pueden clasificar en 2 grupos: herramientas de bando de control y herramientas que no son de bando de control. Para las herramientas que no son de banda de control, pues tienen la concentración del aire, las dosis de inhalación y las deposiciones. Por ejemplo, con Expo Nano. El análisis de sensibilidad identifica qué tan sensibles son los modelos y herramientas cuando se cambian los parámetros entrantes. Se identifica cuáles son los parámetros que más influencia tienen en las previsiones del modelo o de la herramienta. Ejemplos son, por ejemplo, el tipo de emisión, la fracción de nanomateriales y los datos de alta fiabilidad, de parámetros de alta sensibilidad, pueden reducir la incertidumbre que resulta de estos parámetros en los resultados de los modelos y herramientas. Y los usuarios deben de ponerle mucha atención cuando utilizan estos parámetros y deben de escoger los valores para los parámetros de alta sensibilidad. Y simplemente quiero añadir aquí los diferentes métodos que se han utilizado para los análisis de sensibilidad. Y todos los detalles de estos métodos los podrán encontrar nuevamente en los documentos que se han publicado. Esto se llevó a cabo colaborando con la NRCWE de Dinamarca. La parte interesante de la evaluación del modelo y de la herramienta es la prueba de desempeño, que valida el modelo o la herramienta comparándola con los datos de medida.
se construyó una base de datos compilando datos de medida para la exposición de los consumidores. Esta base de datos proporciona información acerca de escenarios de exposición, descripciones de materiales y medidas de concentración espacial y personal. Sin embargo, estos modelos y estas herramientas pueden tener usos diferentes y pueden incorporar algoritmos diferentes. Y no se utilizó una base de datos unificada y un procedimiento unificado para las pruebas de rendimiento. Se utilizan diferentes criterios: la disponibilidad de los datos de entrantes y salientes y el dominio de aplicabilidad de los modelos. Los estudios seleccionados de la exposición de los consumidores a pulverizadores que contienen nanomateriales y productos en polvo Como ya lo dije, la prueba de desempeño se llevó a cabo para los escenarios de exposición de los consumidores en base a las medidas de exposición personal o estacionario y siguiendo los criterios que se habían acordado en la OCDE, Grupo de Trabajo de los Nanomateriales. La correlación Perman, que determina el rango asociado entre las estimaciones de modelos y los datos medidos, o el ratio de las estimaciones del modelo sobre las medidas relevantes, que determina las tendencias infravaloradas o sobrevaloradas para todas las clases utilizadas. Estos criterios son muy similares a los que nos describió Carla en su presentación. En base a los resultados que se obtuvo en este proyecto, las herramientas específicas para los nanomateriales, por ejemplo, Voxel, ENAE, Guide Nano, NanoSafer, Expo Nano y Stoffen Manager Nano, se consideran apropiadas para prever la exposición de los consumidores a los nanomateriales manufacturados en este contexto. Pero, como se ha visto, el número de comparaciones en la tabla va del 4 al 16. Y esto se debe a los datos disponibles para los escenarios de exposición de los consumidores. Y esto quiere decir que solo se puede utilizar en algunos estudios de caso. La baja disponibilidad de datos de medida para los escenarios de exposición de los consumidores demuestra que hace falta desarrollar datos de medición para utilizarlos en el desarrollo, la evaluación y la implementación de modelos o herramientas para evaluar la exposición de los consumidores. Nos faltan muchas informaciones acerca de las emisiones, por ejemplo, la concentración aérea de los nanomateriales, y la exposición. Entonces, se presentaron 15 modelos para evaluar con un análisis de sensibilidad, un análisis de ámbito y un análisis de accesibilidad y apoyo. Se ha publicado un documento por Canadá y Dinamarca, y también hay modelos, hay documentos separados que se han publicado, uno por Dinamarca y otro acerca de los estudios de caso parametrizados.
Entonces, para concluir, el inventario de los modelos y las herramientas se desarrolló incluyendo información crítica de cada modelo o herramienta identificada, como las características, el rango de aplicación y la validación. El análisis de sensibilidad se identificó como uno de los parámetros son importantes para mejorar la fiabilidad. Los modelos muchas veces sobrevaloran la exposición con un coeficiente de correlación de Spearman superior al 0,6. 7 herramientas están mencionadas aquí: Boxall, ENAE, Guide Nano, NanoSafer, Consexpo Nano y Sofenmanger Nano. Y ahora se puede contemplar la preparación de una guía para la seguridad de los nanomateriales. Los modelos que se han combinado en el proyecto no contemplan la aglomeración y la agregación de los nanomateriales. Y como se ve en el resumen, el desempeño se limita a algunos estudios de caso por falta de datos. Entonces, esto quiere decir que hace falta más datos para entender mejor la exposición de los consumidores, y cuando se lleve a cabo las experiencias para la exposición de los consumidores, hace falta atender especialmente los tipos de emisión, la evaluación de la concentración en el aire, así como todos los detalles del experimento. Como Carla lo dijo en su presentación, este proyecto tiene 3 documentos. Primero, un informe conjunto que abarca al consumidor y también la exposición ocupacional, con un análisis de ámbito y un análisis de sensibilidad. En segundo lugar, una prueba de desempeño para los modelos de exposición ocupacional, esto lo hace Dinamarca. Y en tercer lugar, una prueba de desempeño sobre la exposición de los consumidores, y esto lo hace Canadá. Y todos estos documentos están disponibles. Aquí tienen abajo el lugar donde lo pueden encontrar. Y bueno, nada más me da darles las gracias por haberme escuchado, y si tienen alguna pregunta pueden utilizar la función Q&A para plantear su pregunta. Muchísimas gracias, Mohamed. Muy buen resumen de su proyecto acerca de la exposición de los consumidores. Y les recuerdo a los participantes, si tienen alguna pregunta, tengan a bien utilizar la función Q&A. Y también, si escriben una pregunta, díganos a quién se la plantean. Y ahora le voy a dar la palabra a Mark y a Matthew, que van a presentar la siguiente parte. Muchísimas gracias. Y bienvenidos a esta parte del webinario. Matthew y yo vamos a hablar de la contribución de Canadá para evaluar la disponibilidad de herramientas y modelos utilizados para la exposición medioambiental a los nanomateriales manufacturados. Quisiera agradecer a todos los que han participado en este proyecto, que han sido muchos. Este proyecto desembocó en una publicación que ahora está disponible en el sitio web de la OCDE. En esta presentación les queremos dar el contexto de este proyecto y también algunas orientaciones para que entiendan cómo se puede utilizar este informe.
vamos a presentar en dos partes. Primero el contexto y el proceso, y después, eso lo haré yo, y Mathieu entrará ya más en detalles acerca de la estructura y la utilización del informe, especialmente para evaluación de riesgos. Para empezar, quisiera mencionar algunos de los elementos realmente básicos para la evaluación de riesgos medioambientales y darles un poco de contexto, que me parece importante para entender bien la evaluación de riesgos medioambientales. En esta diapositiva hemos indicado el vínculo que hay entre, por un lado, el peligro y, por otro lado, la exposición que lleva al riesgo. La exposición es la exposición a una sustancia que llega a un organismo, una población, con una intensidad dada, una frecuencia dada. La exposición tiene en cuenta, por ejemplo, la identidad que cambia de una sustancia según las condiciones medioambientales, su persistencia, su degradación en el medio ambiente o degradación parcial y la presencia de nanomateriales en el medio ambiente utilizando simulaciones informáticas. Hace falta modelos para determinar la exposición del medio ambiente. In a timely delivery of risk assessment conclusions. This project is aimed specifically at the exposure portion of environmental risk assessment. It attempts to answer the question as to... Este modelo responde a la pregunta de por qué las concentraciones de nanomateriales pueden encontrarse en tal o cual ubicación después de haber sido liberadas al medio ambiente. En esta diapositiva vemos algunas de las hipótesis de exposición que se consideran en la evaluación de riesgo. Esta evaluación es importante para determinar dónde en el medio ambiente puede terminar un nanomaterial durante su ciclo de vida. Cuando un nanomaterial se fabrica o se informa, generalmente se sabe qué tipo y qué cantidad puede estar entrando en el medio ambiente, lo cual puede derivarse de liberaciones a raíz de los productos o liberaciones industriales o también en casos de desechos industriales. Durante su ciclo de vida, el comportamiento medioambiental va modificándose en las nanopartículas. Y esto puede ocurrir como resultación de procesos de transformación, disolución y muchos otros procesos. Y esto puede modificar el peligro potencial y también el destino medioambiental de las nanopartículas. Por último, nuestro trabajo en la evaluación medioambiental es evaluar el tipo de peligro que pueda representar un nanomaterial y saber dónde puede encontrarse el medio ambiente y en qué concentraciones. Desgraciadamente, la información numérica sobre la exposición no está disponible y por ello el basarse en las herramientas o los modelos es necesario para poder hacer evaluaciones. Además, tenemos brechas de datos existentes para poder determinar el destino medioambiental y la exposición a nanomateriales con respecto a la exposición a productos químicos convencionales. Hay una falta de datos simplemente de exposición a los nanomateriales y tampoco disponemos de información que diferencie los nanomateriales y los productos químicos habituales en los modelos existentes. Muchos modelos han sido utilizados ¿Tenemos alguna dificultad? Bien, como decía, muchos modelos han sido utilizados para estimar la exposición y el destino medioambiental de muchos productos químicos y se utilizan regularmente por las autoridades regulatorias con bastante éxito. Sin embargo, la aplicabilidad de estos modelos convencionales no puede siempre explicar el comportamiento de los nanomateriales en el medio ambiente y como reguladores tenemos que utilizar los instrumentos disponibles como estos instrumentos que forman parte del proyecto para
para así tener una comprensión clara de la persistencia y el destino medioambiental de las nanopartículas o los nanomateriales. Como los nanomateriales son una extensión del modelo de exposición química, se introducen nuevos procesos y nuevas mecánicas para presentar el comportamiento único de los nanomateriales en el medio ambiente. Esto incluye procesos, pero sigue requiriendo mucha revisión por parte de los expertos que tienen que revisar estos datos para ver que haya más transparencia y más fiabilidad. A la larga, el trabajo sobre este proyecto y este informe tienen por intención el evaluar los modelos de exposición a los nanomateriales, y también el objeto es proporcionar ideas sobre la limitación de los modelos que puedan llevar a una mayor coherencia a nivel internacional y la organización y estandarización de las evaluaciones de riesgo. En la siguiente diapositiva vemos el telón de fondo de este proyecto. Ya han oído parte de ello en la ponencia anterior. Sin embargo, les diré que en el año 2015 se realizó una encuesta con los nanomateriales manufacturados, la exposición, etcétera. Y se trataba de identificar los modelos de exposición a los nanomateriales por parte de los consumidores. A raíz de esta encuesta, en el 2017, el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá propuso proyectos liderados por el Ministerio mismo y por el Ministerio de Salud. Pasando al 2019, el Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá realizó una compilación de los instrumentos para la evaluación de la exposición, y tras que algunos de estos instrumentos se aceptaran, fue pasado entonces a la fase de la evaluación regulatoria de nanomateriales, lo cual ha llevado al informe que tenemos aquí. Pasamos a la siguiente diapositiva. El objetivo del informe final es dar orientaciones sobre la aplicabilidad y la aplicabilidad de la modelización de exposición a los nanomateriales. Esto incluye las subtareas, que son la identificación de modelos existentes para la estimación de la exposición medioambiental a los nanomateriales, reforzar la comprensión y determinar la fiabilidad de estos instrumentos, reforzar la transparencia, así como la toma de decisiones en respecto a las evaluaciones de exposición, y, por último, brindar una compilación organizada de parámetros de insumos. En las siguientes diapositivas les voy a hablar del proceso que empleamos en este proyecto para realizar el informe final. Esto contenía dos objetivos distintos. El primero era realizar un inventario de todos los instrumentos o herramientas de modelización y priorizarlas con respecto al objetivo nuestro, que era la evaluación de los parámetros en el contexto de la evaluación de riesgo de los nanomateriales. Bajo el objetivo 1, el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá listó 24 herramientas, y de ellas se dio prioridad a 10 para la evaluación ulterior, basándonos en criterios tales como el ámbito, el alcance, la cinética, la documentación de apoyo y la disponibilidad de parámetros de los insumos. Y de eso pasamos a 3 modelos: el análisis de flujo, y también flujos hacia el medio ambiente terrestre o hacia el aire. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y en este diagrama vemos el formato de cada uno de los ámbitos de cada modelo y dónde se aplican. El MFA es el análisis del flujo de un material utilizando un flujo recurrente para poder estimar los volúmenes de nanomateriales que entran en los distintos compartimentos medioambientales, que son el aire, la tierra, el agua. En breve, los MFA describen el flujo desde la fuente hasta el medio ambiente.
Luego tenemos los modelos de destino medioambiental que toman en cuenta los procedimientos que suponemos como responsables para la transferencia entre el medio ambiente por medio de procesos cinéticos que influencian el comportamiento de los nanomateriales en el medio ambiente. Así que la EFM describe la actuación de los nanomateriales cuando ya están en el medio ambiente. Por último, los modelos fluviométricos, digamos, nos indican el comportamiento de nanomateriales en los ríos en altos volúmenes al utilizar un modelo de buena resolución de ese sistema fluvial en particular. Los modelos fluviales siempre son relativos a un río. También combinan el modelo hidrológico con otros tipos de procesos, generalmente utilizando sistemas cinéticos para predecir las concentraciones de nanomateriales a través del sistema fluvial y describir dónde y cómo el nanomaterial termina en el agua del río. Siguiente. Siguiendo con el proceso. El objetivo 2 era la evaluación y el análisis, que consiste de la evaluación funcional, el análisis estadístico y, por último, las informaciones, las recomendaciones que contiene el informe. La evaluación funcional de los 10 instrumentos se redujo por fin a 8 tras una evaluación de los 10 primeros. Para los 2 modelos que fueron rechazados, se encontró que faltaba código fuente o que simplemente tenían otros inconvenientes y que el modelo P7 también era obsoleto y no contribuía al objetivo. La evaluación funcional fue una evaluación de la funcionalidad del modelo, de los parámetros de insumos que se consideran mecanísticos y también como resultantes de una evaluación. El análisis estadístico toma en cuenta la incertidumbre y la sensibilidad y los requerimientos de datos para cada modelo. Y el informe final ofrece recomendaciones sobre la practicabilidad de cada modelo. Ahora entramos en los detalles de los análisis en la siguiente sección de mi ponencia. Gracias. Escuchamos a Matthew. Gracias, Marc. Bien, pues el resto de la ponencia va a ser un recorrido de las secciones del informe. Presentaré el contenido, el formato y el tipo de información y cómo puede ser útil para la persona que esté leyendo el informe. Y como Marc ya les ha pintado el telón de fondo, yo empezaré con la sección 2 y seguiremos adelante a partir de ahí. Pasamos a la siguiente diapositiva. La sección 2 es el inventario y la priorización de las herramientas y los modelos. Esta sección vale para encontrar información resumida sobre las herramientas y los modelos que fuimos compilando y damos detalles sobre la compilación de herramientas y modelos, los tipos de modelo en el inventario que se describen aquí y los criterios para la priorización de las herramientas y modelos, así como luego un resumen de los que se priorizaron para evaluación. Siguiente diapositiva. La sección de metodología vale para responder a las preguntas sobre cómo los modelos fueron sometidos a evaluación. Esto es útil para los que quieran revisar o realizar un análisis más detallado aún. En esta sección describimos los detalles de la metodología para la evaluación funcional. Aquí tenemos los criterios de aplicabilidad con la anotación correspondiente y también la escala de dificultad. Y luego los detalles de la metodología del análisis estadístico y cómo seleccionamos los parámetros y las distintas hipótesis para someterlas a prueba utilizando bases de datos. Primero recabamos todos los parámetros de los modelos dentro de una sola base que contiene más de 13.000 registros y cada uno de estos ficheros de datos es información sobre un parámetro particular relativo a un modelo y esto se utilizó entonces para producir una lista de parámetros que valdrían para la prueba y en esta sección definimos también los modelos matemáticos y algorítmicos del análisis y esto es lo que llamamos el análisis de sensibilidad. Bien. Los resultados figuran en la sección 4, evaluaciones y análisis. En esta sección 4 tenemos un ejemplo de la evaluación funcional del modelo del herramienta de PMFA, que es el análisis de incertidumbre. Aquí lo vemos en distintos acápites
Esto es para que el lector pueda responder a las preguntas técnicas sobre el modelo sin tener que leer mucho texto. Bajo, por ejemplo, aquí el título de uso, vemos un resumen para el modelo. No hay interfaz gráfica, hay que utilizar los parámetros de insumo, hay que también recabar los resultados del modelo y también el script de programación. Hay una guía para el usuario que es bastante exhaustiva y basándonos en este resumen, este modelo le dimos una nota de 4 sobre 5 en cuanto a la dificultad de uso. También entre los rasgos que contiene el modelo vemos aquí en el resumen otra anotación de los distintos criterios. Vemos aquí bajo la sección de evaluación y análisis el resultado del análisis de incertidumbre de PMFA. DPMFA es un simulador de análisis de flujo de materiales que predice el movimiento de los materiales en distintos ámbitos. Así que esta gráfica, este gráfico nos enseña los materiales en un compartimento que aquí es un basurero. Vemos la cantidad de material por toneladas que se va acumulando en este compartimento y en el eje horizontal vemos los años a través de los cuales se ha realizado la simulación. Los distintos colores reflejan las distintas pruebas del análisis de incertidumbre y en negro vemos la cifra media. Las dos líneas azules nos indican un traguito de agua. Pues bien, la línea azul nos muestra el intervalo de confianza de 95%, donde todas las pruebas han superado ese 95%. Y luego vemos las desviaciones estándar con respecto a esa media. En esta otra diapositiva de resultados vemos el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad nos indica el impacto que tiene un parámetro con respecto a los resultados. Aquí tenemos el ejemplo de DPMFA, el análisis de certidumbre, y vemos que el resultado es la acumulación de materiales en distintos compartimentos. En este gráfico vemos el comportamiento de un parámetro, que es la transferencia de materiales del flujo hacia el sistema, hacia el compartimento de manufactura. Y esto tiene el coeficiente vertical y horizontal. En el horizontal tienen distintos valores que este parámetro puede asumir, que van de 0 hasta 1. Y el coeficiente de transferencia, TC, es una proporción. Así que si el valor es de 0,4, significa que en cualquier momento de la simulación hay un 40% del material que va a pasar de un compartimento al compartimento de manufactura o fabricación. El eje horizontal nos da vertical, perdón, nos da la sensibilidad, y la sensibilidad mide la proporción entre el cambio de insumo y el resultado. Así que vemos valores próximos a 0 para las pequeñas cantidades que no tienen impacto en el resultado, pero cuando el insumo va subiendo hacia el valor máximo, pues tiene más y más impacto sobre el resultado, lo cual significa acumulación de material en el compartimento seleccionado. Bien, en esta diapositiva tenemos la sección, el análisis de sensibilidad, bueno, en formato de cuadro. Cada parámetro no va de la mayor sensibilidad hasta la menor. Todos los parámetros fueron sometidos a pruebas de sensibilidad. Vemos el valor por defecto que utilizamos para las pruebas y también los límites superiores e inferiores de la gama de valores que utilizamos para probar la sensibilidad y las unidades que se utilizan. También destacamos aquí algunos de los parámetros más sensibles. Estos parámetros son aquellos que tienen el mayor impacto sobre el resultado y por ello tienen particular importancia cuando alguien trata de parametrizar el modelo, pues estos son los elementos más importantes. Siguiente diapositiva. Recomendaciones.
Esto es muy útil para escoger un modelo de evaluación de exposición. Las recomendaciones se basan estrictamente en los resultados de la evaluación funcional, del análisis de incertidumbre y de sensibilidad. Y también hacemos algunas recomendaciones de orden general, que son un subconjunto de modelos de los que pueden escoger, y también damos cierto razonamiento o justificación para esas recomendaciones. Pasamos a la siguiente, en la sección de recomendaciones. También damos este cuadro que resume mucho. Este cuadro resume algunos de los resultados de las evaluaciones y análisis. Ven aquí la lista de las herramientas o instrumentos, el tipo de datos que se requieren, basándonos en el número de parámetros numéricos. Esto se deriva de la base de datos que mencioné anteriormente, que también está disponible como anexo a este informe. Ven la anotación de aplicabilidad de la herramienta, la nota de dificultad, si es un modelo dinámico, estocástico o espacialmente explícito. Conclusión. El texto resumen es la conclusión general del estudio actual. También brinda recomendaciones para el análisis ulterior y estudios futuros, y también se reconocen las limitaciones del estudio actual. La WPN, el Grupo de Nanomateriales, está preparando un documento de orientación para el uso de estos modelos en la evaluación de riesgo, y aquí cabe mencionar que una buena parte del trabajo de este informe era para responder a la pregunta de qué herramientas existen por el mundo, y las fuimos recabando, incluyéndolas en un registro, en un inventario, y con recomendaciones con la accesibilidad o facilidad de uso en un ordenador, saber si funcionan y ver si podemos ver algunos de los aspectos mecanísticos de estos modelos. Así que eso es una buena parte del trabajo. Este siguiente documento de orientaciones también se basa en las recomendaciones del informe, y también permitirá un uso de los modelos y de la evaluación de riesgo. Bien, pues muchas gracias. Gracias por su atención, y ahora voy a también agradecer a todos los del Medio Ambiente Canadá, de WPMN, WPA, y por su contribución a hacer de este informe lo que es hoy día. Y también, por supuesto, quiero dar gracias a la Secretaría del WPMN por haber organizado este seminario. Gracias. Gracias, Mark. Y Matthew, gracias a los dos por su presentación, y gracias a todos los ponentes por sus presentaciones y por habernos presentado el resultado de sus proyectos que ahora pueden utilizar los reguladores. Vemos que se han mencionado diferentes desafíos que quedan por superar, pero vamos a seguir con este trabajo dentro de la OCDE. Como ya se dijo, las informaciones y los informes, especialmente los informes del grupo de trabajo, los pueden encontrar en la página de la OCDE, y también podrán escuchar posteriormente este webinario en inglés o en francés. Antes de empezar con las preguntas, a lo mejor algún panelista quiere añadir algo. Carla, Mohamed, Matthew, Mark, ¿quieren intervenir antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas? No, yo no tengo nada que añadir. Sí, simple quiero repetir que la base de datos está disponible con todos los parámetros individuales. Es una base de datos muy útil si tienen preguntas. Muchísimas gracias, Matthew. ¿Alguien más? Sí, quisiera añadir que para el inventario de los modelos de los consumidores, si miran el informe conjunto, hay un vínculo que les da acceso al inventario. Y también en el documento del informe conjunto podrán encontrar ese vínculo para el inventario.
No, yo tampoco no tengo nada que añadir. Gracias. Bien, pues entonces vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos muchas preguntas en el chat. Y lo que vamos a hacer es que cada panelista va a escoger 3 preguntas para poderlas contestar. Entonces les voy a pedir que lean primero la pregunta antes de contestarla y haremos diferentes vueltas si el tiempo es suficiente. Vamos a empezar con Carla. Sí, bueno, teníamos muchas preguntas. Empezamos a contestar, de hecho, algunas preguntas por escrito, pero he seleccionado algunas preguntas que me parecen importantes. ¿Puedo leer las preguntas y contestarlas? Sí, por supuesto, adelante. Bueno, había una pregunta acerca de cómo hemos comparado los resultados de las herramientas calitativas a las medidas reales y ver si hay una diferencia del 10%. Pues en este caso no lo hemos hecho. Por ejemplo, no se hizo para la medida de Spearman, y lo que hicimos fue comparar si la exposición atribuida por la herramienta corresponde, o sea, si el 1 corresponde a una exposición alta. Y en algunos casos sí podíamos comparar con las concentraciones y calcular, pero para otras herramientas que dan un rango de concentración, hemos utilizado la concentración más alta dentro de ese rango para hacer el cálculo. Pero para los demás no hemos comparado. Y había también una pregunta, saber si las herramientas están a disposición gratuitamente. Pues no todas, no. A eso hay que pagar, por ejemplo, hay que comprar la herramienta. Es un documento con directrices y orientaciones y si lo compran lo pueden utilizar. Pero otras herramientas sí que están disponibles gratuitamente. También había otra pregunta que dice, bueno, es interesante ver los resultados de proyectos previos y qué nos pueden recomendar para la utilización y el desarrollo de herramientas en base a estos resultados. Y bueno, todavía falta hacer una labor en ese sentido, pero algunas de las cosas que habría que hacer, por ejemplo, ahora podemos utilizar los datos que hemos recopilado durante estos últimos años para desarrollar estas herramientas y mejorarlas. También hace falta mejorar las fuentes de emisiones. Por ejemplo, caracterizar las fuentes de emisiones y también para la pulverización, los procesos, hace falta también caracterizarlas mejor para pues poder avanzar y sabemos que hay cosas por hacer todavía. Y después está el análisis del rendimiento de las herramientas para algunos sectores o ámbitos. Y bueno, hemos visto diferentes procesos, por ejemplo, pulverización, abrasión, etcétera. Y eso es algo que falta todavía por hacer. También había 2 preguntas relacionadas. Si tengo tiempo, las contestaré. Una pregunta es que la herramienta contrabanding es muy fácil porque hace falta pocos datos, pero esto también puede ser un inconveniente cuando la situación en sí es compleja. Pues sí, eso sí es verdad. Las herramientas de banda de control se tienen que utilizar para funciones muy precisas. Si se quiere modelizar escenarios más complejos, hace falta utilizar una herramienta más compleja también.
con la metalización física, por ejemplo, que puede ser Guide Nano o otro tipo de herramienta. Y por otra parte, la industria tiene pocos datos para utilizar las herramientas. Y algunas herramientas se desarrolló a sabiendas que había pocos datos. Y por eso precisamente se desarrollaron estas herramientas de banda de control. Estas herramientas se utilizan cuando hay pocos datos, porque si se tienen pocos datos no se pueden utilizar modelos más avanzados porque no permite entender la exposición ocupacional, que puede ser muy compleja. Para tener modelos muy precisos, pues hace falta datos muy completos y eso no siempre es el caso. Bueno, espero que con eso he contestado. Y también hay más preguntas que vamos a contestar por escrito. No sé si seguir contestando o si darle la palabra mejor a mis compañeros. No, vamos a escuchar a los demás y después, si tenemos tiempo, pues podremos seguir. Muchísimas gracias, Carla. Ahora, Mohamed, con 3 preguntas que haya elegido. Sí, he anotado diferentes preguntas. Las voy a tomar uno por uno. Hay una pregunta acerca de la evaluación para los productos del consumidor. ¿Cuál es la población? Por ejemplo, saber si se incluyeron a los niños. No, la respuesta es no, porque en el estudio se seleccionaron los entrantes de los modelos y no se incluyeron niños, tampoco se desagregó los datos por género. Y como dije en la presentación, hay 2 tipos de productos de consumidor, los productos de nanopulverización y también los productos en polvo. Después, otra pregunta que tiene que ver con el nivel nano. Bueno, todo depende de los parámetros y el ámbito. En algunos modelos, por ejemplo, se plantea la pregunta de la forma de los nanomateriales. O sea, la forma que tiene el nanomaterial. Y a veces se tiene en cuenta esa forma en algunos modelos. Otra pregunta, ¿qué tipo de producto de consumidor se está modelizando? Los productos de pulverización o de polvo. Por ejemplo, para la pulverización, pues está, por ejemplo, los pulverizadores de productos de perfume interior, por ejemplo, o productos de limpieza. Este tipo de pulverizador que se utiliza en las casas, en los hogares. Y la segunda parte de esta pregunta, bueno, pues no hay un producto químico específico que se mencione. No hay información acerca de la composición química del nanomaterial. Solo hay información acerca del tamaño y la distribución del nanomaterial. Pero en cuanto a la composición química, pues no se proporciona esa información. Bueno, pues esas son las 3 preguntas. Hay más preguntas, por supuesto, pero algunas ya las he contestado por escrito. Muchísimas gracias, Mohamed. Y ahora vamos a pasar a Mark y Matthew, al equipo. Mark, Matthew. No, creo que hay 3 preguntas. Creo que podemos contestar a una de esas preguntas.
saber si se consideran las cuestiones regulatorias de los nanomateriales bajo cuál es la agencia canadiense que se encarga de esto, y saber si hay protocolos regulatorios en Canadá. Bueno, pues para contestar esas 3 preguntas, hay varias agencias que se encargan de la regulación de los nanomateriales. Todo depende del dominio de aplicabilidad. Hay diferentes entidades regulatorias en Canadá que evalúan y gestionan el riesgo de los nanomateriales en toda una serie de aplicaciones, pesticidas, usos industriales, comida. Y también trabajamos con socios internacionales, con la OCDE y otras organizaciones ISO y otras organizaciones internacionales, y también con diferentes convenciones internacionales para desarrollar orientaciones y directrices para así regular mejor los nanomateriales. Matthew, no sé si tenga algo que agregar. No, nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Mark. Bueno, todavía tenemos tiempo, entonces podemos organizar otra ronda de preguntas y respuestas. Vamos a empezar otra vez con Carla. Sí, gracias. Estoy intentando contestar a todas las preguntas por escrito. Y Carla y Sofía también están escribiendo. Pero bueno, hay algunas preguntas que podría contestar. Voy a ver si las encuentro. Hay una pregunta. ¿Las herramientas se pueden aplicar a todos los usuarios y a todas las industrias? Bueno, todos los usuarios no. Por eso hemos desarrollado esta puntuación de dificultad, que es muy sencilla y es simplemente para poder clasificar las herramientas, ver cuáles son más sencillas y cuáles son más complejas. Y claro, todo depende del usuario. Si usted es un usuario con mucha experiencia, pues puede utilizar una herramienta más compleja. Si es un usuario menos sofisticado, pues puede utilizar una herramienta más sencilla. Y lo mismo para la industria. Hemos evaluado lo que se podía evaluar para los diferentes procesos. Y podemos decir que para tal tipo de proceso se puede utilizar tal tipo de herramienta porque cumple con los criterios, pero no todas las industrias lo utilizarán todas las herramientas. Por ejemplo, algunas para el polvo, por ejemplo, la manipulación de polvo, pues algunas herramientas funcionan bien en algunos tipos de industria. Voy a ver si encuentro las demás preguntas. Sí, hay una pregunta que dice, ¿qué herramienta es mejor adaptada a la manipulación de polvo? Pues bueno, no hay una sola respuesta a esa pregunta, desgraciadamente, porque todo depende. Depende, bueno, es lo que decía antes, qué tipo de usuario es usted. Y si es un usuario sofisticado, pues no va a utilizar la misma herramienta que si es un usuario que necesita una herramienta más sencilla. Y si quiere un valor de exposición específico, pues hace falta utilizar una herramienta que incluye modelización física, pero si está en una etapa inicial del desarrollo de un producto, entonces puede elegir una herramienta de banda de control o de gestión de riesgo. Entonces, bueno, no se puede dar una sola respuesta a esa pregunta porque todo depende de la situación. Y ahora voy a ver si encuentro una pregunta más.
Bueno, creo que necesito un poco más de tiempo para ver si encuentro otra pregunta. Bueno, Carla, sí, podemos pasar a Mohamed. Sí, en todo caso, mis compañeros también están contestando las preguntas por escrito. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Gracias por ahora. Y vamos a pasar ahora a Mohamed. Hay una pregunta acerca del análisis de sensibilidad. La pregunta es, ¿cómo se puede elegir valores para este análisis de sensibilidad? Para el análisis de sensibilidad, bueno, la primera respuesta es que depende del modelo y de la herramienta que se está utilizando para el análisis de sensibilidad. Para algunas herramientas, todas las combinaciones posibles de valores que se utilizan para el análisis de sensibilidad, pero para otras herramientas y modelos, en algunos casos, todas las combinaciones posibles no serían posibles porque depende de los parámetros de entrantes para los modelos y las herramientas. Aquí utilizamos el escenario de usuario. Para algunos modelos utilizamos combinaciones y para otros utilizamos el escenario que se utiliza para el análisis de sensibilidad. So I see there is no more question related to the... No creo que haya más preguntas que tengan que ver con la exposición del consumidor. Okay. Well, thank you so much, Mohamed. Bueno, muchísimas gracias, Mohamed. Moving on to Mark and Vamos a Matthew. pasar Are a there any Mark y other Matthew. questions that you No would like sé to answer? si haya otras preguntas que quieran contestar ustedes. There's a question on, Sí, hay una pregunta is there any plan to publish que dice, ¿hay algún plan para publicar orientaciones considered not easy to use? And so in the up and coming guidance document, there pues en el documento de orientaciones sí que habrá orientaciones acerca de los parámetros para los modelos que se mencionan en la pregunta. Pero que yo sepa, no hay plan para simplificar El los modelos. DPMA sí ofrece una guía de usuarios muy exhaustiva y si la conocen verán que es bastante fácil seguir las instrucciones que proporciona. Si no conocen Python, por supuesto, esto pues ni se mira. En todo caso, los estudios de funcionalidad especifican los parámetros y sobre todo la funcionalidad dinámica requiere el scripting, es decir, que el autor ha expresado su deseo de poner a mayor disposición de manera más leíble. Sin embargo, en cuanto al flujo de datos, nadie ha hablado de simplificarlo y es, por supuesto, el modelo más complejo que se puede utilizar. Eso dicho, sí brindaremos alguna orientación en el futuro sobre cómo utilizar estos sistemas. Thank you, Matthew. All right. Gracias, Matthew. Yo también puedo responder a una pregunta, a dos preguntas, perdón, sobre la persistencia medioambiental de los nanomateriales. La primera pregunta era con respecto al tiempo durante el que existen los nanomateriales en los distintos entornos. Por ejemplo, tierra, agua y aire. Y la segunda pregunta es de saber si esperamos que vayan a producirse contaminantes orgánicos persistentes en el futuro. Para muchos nanomateriales, estos son persistentes debido a su naturaleza inorgánica. Esta naturaleza se toma en cuenta en los modelos y también los insumos y resultados de los modelos. Por ejemplo, el nivel de deterioración o degradación de los materiales. En cuanto a los
contaminantes orgánicos persistentes, tomando en cuenta el hecho de que la mayor parte de los nanomateriales no son orgánicos, tienen tendencia a ser persistentes, pero todo depende del nanomaterial. Y también pues de su transportabilidad, si por ejemplo se transporta fácilmente al aire o al agua, pues hay muchos parámetros que tomar en cuenta. Creo, no obstante, que podemos ver los nanomateriales como sustancias bastante persistentes en general. Muchas gracias a Mark y a Matthew. Karen, ¿más preguntas? No, ahora mismo Kelt está preparando una respuesta a una de las preguntas, todavía está escribiendo la respuesta y creo que eso es todo. Bueno, hay 31 preguntas que han recibido respuesta, así que muchísimas gracias a los miembros del equipo que están trabajando entre bastidores para facilitar estas respuestas. Sí, en efecto, ha habido muchas preguntas. Gracias a todos por su interés. Estamos esforzándonos en responder al mayor número de preguntas posible. Mohamed, ¿preguntas? Sí, veo que hay una pregunta más. Con respecto a la experimentación sobre la exposición de los consumidores a los nanomateriales. La pregunta, ¿qué tipo de información ha de tomarse en cuenta al realizar experimentos sobre la exposición de los consumidores a los nanomateriales manufacturados? Bien, pues basándonos en nuestros resultados y en los estudios de caso que hemos realizado para la modelización, hemos encontrado muchos casos donde el desempeño simplemente no se incluye debido a que falta información sobre las tasas de emisión y evaluaciones temporales de la concentración aérea de los nanomateriales y la distribución de las tallas de partículas de los nanomateriales, etcétera. Y a raíz de eso, yo recomendaría que se tomen en cuenta estos factores cuando desee uno realizar un experimento sobre la exposición de los consumidores a los nanomateriales manufacturados. Esta información puede utilizarse como insumo para los modelos y para las herramientas. Muchas gracias, Mohamed. Bueno, pues creo que ese es el último ejemplo de respuesta antes de recibir más preguntas y antes de dar por concluido nuestro seminario. No hay más preguntas, parece ser. Así que vamos a pasar a la última fase de nuestro webinario, que es darles las gracias a todos los participantes por sus preguntas y gracias por sus respuestas. En algún momento he visto que teníamos casi 180 personas presentes en este webinario, así que muchísimas gracias a todos. También muchas gracias a los miembros del equipo de proyecto que han contribuido a este proyecto de la OCDE a través de los años y que hoy han realizado ponencias excelentes, por cierto. Y por último, también hay otros miembros de la Secretaría de la OCDE a los que también quiero agradecer su colaboración. Mark, Gerald, Hannah, y también muchas gracias del presidente a los intérpretes que trabajan entre bastidores para que las cosas funcionen bien. Muy bien, señores, esto concluye nuestro seminario. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Thank you. Bye. Thanks a lot. Bye-bye. Thank you. Thank Bye. you.